Pichincha Universal, generando noticias. Un gusto saludarles, amigas, amigos, este viernes 8 de noviembre del 2019. Listos, primera emisión de Punto Noticias. Hoy vamos a iniciar con nuestro segmento Punto y Contrapunto. Dentro de breves instantes estaremos dialogando con nuestros invitados para abordar el tema relacionado con el proyecto de ley económico urgente que está siendo analizado por la Asamblea Nacional. Con nosotros estará Esteban Melo, asambleísta de Revolución Ciudadana, y Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Evidentemente, el proyecto económico urgente tiene muchas aristas, reforma 22 cuerpos legales, aborda temáticas tributarias, fiscales, financieras, monetarias, es decir, es un proyecto amplio. Muchos lo han denominado como una suerte de fanesca, otros le consideran o le comparan con las famosas leyes Trole que se aprobaron allá por la década de los 90. Bueno, un sinnúmero de calificativos y de propuestas se han hecho respecto de esta reforma que se ha planteado a varios cuerpos legales por parte del presidente de la República y que tiene características de urgencia económica. ¿Será que de pronto el proyecto es aprobado, reformado, es rechazado, es archivado? Bueno, de eso vamos a hablar, a conversar en este diálogo con Esteban Melo y Víctor Hugo Albán. Y posteriormente a las 8:30 estará con nosotros Alexandro Tonelo, prefecto subrogante de Pichincha, actual viceprefecto de la provincia. Vamos a topar aspectos importantes relacionados con el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, cuáles son las expectativas del juicio que se le sigue a la prefecta Paola Pavón por delito de rebelión. Se imaginan ustedes cómo ha enfrentado este reto el viceprefecto Alexandro Tonelo, las perspectivas jurídico-políticas. Sabemos que el señor viceprefecto pues estuvo visitando a la prefecta Paola Pavón en la cárcel de La Tacunga o en el centro de detención de La Tacunga. Vamos a dialogar sobre estos aspectos que también tendrán mucho contenido humano, porque evidentemente aquí está en juego la humanidad de personas que están siendo violentadas en sus derechos. Amigas y amigos, esta es la agenda para el día de hoy. Acompáñennos hasta las 9 de la mañana, 7:34. Pichincha Universal. Hola, soy Freddy Zamora, soy actor, director de teatro, cine y televisión. Me gusta el arte y sobre todo soy adicto de Radio Pichincha Universal. Realmente esta radio me ha cambiado la visión de muchas cosas de la vida y confío en que sigan haciendo cosas que nos llenen el espíritu y por supuesto nuestro intelecto. Radio Pichincha Universal volvió para quedarse en su vida. Punto de encuentro con el invitado. Bien, gracias amigas y amigos. Vamos a iniciar entonces. Esto que proponemos sea un conversatorio para que la gente tenga un conocimiento un poquito más profundo de tema tan trascendental que se debate en la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley económico urgente, denominado como de reactivación económica, que está siendo debatido en la Asamblea. Ya los asambleístas tienen menos de 15 días para tramitar el proyecto económico urgente. Caso contrario, se aprobaría por el Ministerio de la Ley. Y este es un peligro que al parecer no lo quieren correr algunos legisladores, pero puede haber la posibilidad de que muchos, en cambio, quieran hacer precisamente aquello, que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley. Ayer jueves se cerró el primer debate del proyecto de ley económico urgente. El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, informó que se podrá identificar con este debate los temas que tienen consenso y los que no, para plantear al Pleno Legislativo
una votación dividida. ¿Cómo se van a dar las circunstancias? ¿Cuáles son los contenidos del proyecto en mención? Vamos a dialogar, como ya lo dijimos, en los próximos minutos con Esteban Melo, asambleísta de Revolución Ciudadana, y Víctor Hugo Albán, economista, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Bienvenidos a nuestros dos invitados. Me permite el economista Albán iniciar con el legislador, puesto que ahí está el centro, ahí es donde las papas queman, como se dice. Asambleísta Esteban Melo, buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los que nos están escuchando a través de las ondas. Primero, permítanme expresar mi solidaridad con Radio Pichincha Universal por todo lo que vivimos los ecuatorianos y que tuvo especial incidencia en esta radio. Qué bueno que los ecuatorianos ahora nos puedan escuchar a través de las ondas. Y qué mal el manejo que hizo el gobierno nacional pretendiendo callar la voz de Radio Pichincha Universal. Yo reconozco una cosa, si estamos sentados en este momento aquí es precisamente por el pluralismo democrático que siempre ha tenido Pichincha Universal. Así que mi abrazo solidario para ustedes, asimismo lo que pasó en Ecuador Inmediato, en televisión satelital y en otros medios de comunicación que pretendieron callarlos. Ojalá que esto nos enseñe mucho a todos los ecuatorianos que es necesario que las voces que discrepan o aquellos que nos dan la voz precisamente a los que discrepamos puedan ser escuchadas. Muchas gracias, asambleísta. Iniciemos pues entonces el diálogo sobre el tema. El proyecto de ley económica urgente, desde mi punto de vista, ha tenido varias falencias, tanto en la forma, por un lado, como en el fondo. En la forma, primero es un proyecto de ley bastante extenso, 404 artículos que toca 22 cuerpos normativos, es una norma compleja. Y cuando hablo de la forma también hablo de cómo se presentó. Se presentó un día viernes a las 11 de la noche. Miren, los legisladores, resulta que sabemos que el registro de la Asamblea Nacional cierra a las 5 de la tarde. Y oh sorpresa, lo abren un viernes a las 11 de la noche. Esto que puede parecer circunstancial, termina quitándole capacidad de respuesta a la Asamblea Nacional, porque entre que se presentó un viernes, había un fin de semana de por medio y sesionaba el Consejo de Administración Legislativa, a la comisión nos llegó 5 días después, es decir, se perdieron 5 días valiosísimos de todo este tiempo para tratar un proyecto de ley económico urgente. Y esto que no lo digan que era casualidad, que era simplemente porque el ministerio necesitaba presentarlo, no, eso fue mañoso, califiquémoslo así, porque es la verdad. Luego, dentro del proceso de tratamiento en la comisión, hemos escuchado a distintas personalidades, pero no hubo debate. Se presentó un informe en el cual no se cambió absolutamente nada del articulado y donde se presentaron anexos de las distintas comparecencias, es decir, una recopilación de lo que se había tratado y no hemos podido modificar el texto. En el tema de fondo es inconstitucional porque trata materias que no tienen nada que ver. Por un lado trata tema fiscal, monetario, pero trata hasta temas de universidades, ¿no? Donde se dice que las universidades podrán presentar, podrán dar masterados sin control de las entidades reguladoras. ¿Qué tiene que ver eso con el ámbito económico y urgente? Es decir, estamos ya no ante una ley trole, estamos ante un auténtico tranvía, el cual pues va llevando de todo. Entonces eso es inconstitucional, violenta el 136 de la Constitución de la República y finalmente pretende quitarle la capacidad del manejo de la política monetaria al gobierno nacional, independientemente de cuál sea declarando la autonomía del Banco Central. Señores ecuatorianos y ecuatorianas, el 303 de la Constitución de la República dice claramente que es potestad exclusiva de la función ejecutiva el manejo de la política monetaria y que su instrumento es el Banco Central. Si la función, ojo a esto, es dependiente, el instrumento también lo es. No se puede pretender una declaración de autonomía porque es inconstitucional. Eso entre varios elementos que tenemos dentro del proyecto de ley. Víctor Hugo, bienvenido primeramente. Los contenidos del proyecto de ley
han sido cuestionados ya por varios sectores, otros evidentemente afines al gobierno lo señalan como fundamental. El propio régimen, a través de su ministro de Finanzas, ha dicho que sí, este es un proyecto recaudatorio que lo que persigue es, primero, atender demandas para promocionar e incentivar los emprendimientos, que me parece a mí que es un punto fundamental. Y el otro aspecto en el ámbito monetario financiero, lo que pretende es blindar la propia dolarización, entre otros acertos hechos por el propio ministro de Finanzas. ¿Cómo analizan ustedes, Víctor Hugo? Bueno, gracias, Washington. Mi saludo cordial pues al asambleísta Fabio Mielo. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en la asamblea. Nosotros nos presentamos como Colegio de Economistas a dar nuestra opinión y lo hemos hecho por escrito ya. Obviamente, como ha manifestado el asambleísta, primero también, antes que nada, mi solidaridad también con la emisora. Muchas gracias. En mi casa, yo he estado aquí en EBS, por eso somos amigos inclusive. Entonces, obviamente, pues yo no quiero ahondar más por el tiempo, pero nuestra solidaridad como Colegio de Economistas. Realmente, lo que ha dicho el asambleísta es una realidad, ¿no es cierto? Hay una mezcolanza en la ley, que es buena. Definitivamente nosotros le hemos dicho que es buena la ley. Que tiene que discutirse y debatirse en la asamblea, tiene que hacerse. Tienen que eliminar una cantidad de artículos. A micrófonos conversábamos un ratito con Fabián y le decía, Esteban, y obviamente el problema es que primero están cargados de trabajo. Hay dos cosas que son sumamente importantes. Esta ley de crecimiento económico, que es larguísimo, así le hemos denominado nosotros. Para resumir. Y el presupuesto, ¿no? Ahora, la ley es importante, tiene cosas buenas, excelentes, que nosotros creemos que debe seguir adelante. Por ejemplo, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, tiene una serie de articulados que benefician económicamente y otros que, como ha manifestado el asambleísta, no tienen nada que ver. Una cosa discrepo yo ahorita, y es bueno debatir, respetando el punto de vista, es sobre el tema monetario, ¿no es cierto? Por suerte, yo soy monetarista, tuve un posgrado en el exterior, en México, también estuve en Estados Unidos, en el Banco Central, cuando fui funcionario del Banco Central, y obviamente hay que hacer un poco de historia y hacer conocer a la ciudadanía, ¿no? ¿Quién elaboró la primera ley de régimen monetario? Fue la misión Kemmer, en 1945, ¿no es cierto? Cuando este era un desastre. Recuerde usted que había aquí emisiones monetarias de bancos privados, y obviamente se le dio a la facultad al Banco Central de ser el instituto emisor, y se creó la primera ley de régimen monetario, ¿no es cierto? Después se ha ido, digamos, la misma que ha estado vigente hasta la dolarización. O sea, es una ley que ha venido siendo bien elaborada. Hoy se ha cambiaron en la época del señor Correa, se hicieron cambios radicales y hicieron una propia legislación que ha perjudicado muchísimo al Ecuador. Yo respeto, sobre todo porque me califico yo mismo como monetarista, y obviamente yo sé cómo se debe manejar el Banco Central y por qué debe ser autónomo el Banco Central. Obviamente nosotros hemos puesto por escrito al ingeniero Daniel Mendoza, y explicó el economista Robalino en la comisión de cual Esteban es miembro y participó activamente. Eso comenzábamos ahora, que estuve yo, digamos, 2 horas allí en la comisión, y me pareció fabuloso, ¿no? Porque realmente uno de los que más intervino fue Esteban, ¿no? Y preguntó y estaba interesado. Claro que otros, inclusive el presidente, se salió. O sea, no le dieron ninguna importancia, no estoy mintiendo, ¿no es cierto? Usted estaba ahí, yo estaba ahí. O sea, no le dan la importancia que se merece esto. El país requiere de esta ley, que se eliminen todas las cosas que están, digamos, que están de relleno, o como le querramos llamar. Lo que ha dicho
Esteban es una realidad, se mete papas con mote, ¿no es Alguien cierto? le calificó de fanesca esta ley. Una Al propio verdadera- Esteban. Porque una verdadera fanesca, ¿no? Ya. Y tiene razón. Porque inclusive mezclan, por ejemplo, un tema que estuvieron en el Colegio de Contadores, ¿no? Ujú. El artículo 97, literal 2, en los que tratan de que no haya cuentas o que sea desde 200,000 o 300,000 desde dólares. 300,000 que haya contabilidad. Mm. ¿Y cómo van Y- a controlar el mismo fisco? Bueno, eso nosotros aplaudimos la ponencia del Colegio de Contadores, que fue lo único que hizo. Al contrario de que nosotros hablamos de temas que son sumamente importantes y recomendamos exclusivamente de que se elimine. Por ejemplo, hay cosas que Esteban estará de acuerdo conmigo. Se dice que hay que repatriar capitales y están poniendo un impuesto que va del 2 al 8%. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede traer? ¿Quién va a traer un capital acá? Y lo que nosotros necesitamos acá es inversión. Entonces, si es recaudatoria, váyanse por otro lado, pero no se vayan por ese lado, ¿no es cierto? Si estamos diciendo, traigan, no nos importa, no seamos más papistas que papas, ¿no es cierto? El país requiere capitales, requiere inversión, pero pagamos desde el 2%, del 2 al 8%. Usted fue uno de los que más protestó en ese sentido de decir que ¿cómo va a repatriar a alguien un capital? Sea cual fuera, de donde quiera que fuere que para eso hay entes de control, pero pagando un impuesto. Entonces son cosas que no sé por qué realmente y de qué manera se metieron por ese lado. Vayamos alternando Claro, para poder ningún problema. ir recogiendo los dos puntos de vista. Esteban. Bueno, A ver, el aspectos economista vitales Víctor Hugo, exacto, de contenido. Víctor Hugo ha tocado varios temas que Exacto. yo creo que es importante que vayamos tratando. A ver, yo solicité el archivo de este proyecto de Sí, ley. lo tengo Sí, claro. lo cual está recogido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 60. Al Pleno de la Asamblea se le pretendió engañar a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, señalándole que no se podía hacer en primer debate. Eso es completamente falso. Sí, artículo 60, el último inciso, señala que se puede archivar en primer debate, Ajá. por un lado. Por otro lado, ¿por qué pedí el archivo? Primero, El economista Albán dice todo lo contrario. Primero, que es muy porque ha sido importante. irresponsable el manejo por parte del gobierno nacional. Segundo, porque es inconstitucional. Y tercero, porque tiene elementos que pueden ser peligrosos para la economía ecuatoriana. Podemos tener diferencias con el economista Albán o con cualquier economista en el país en tema fiscal. Pueden pensar que existen muchos tributos en el Ecuador, yo puedo pensar lo contrario, podemos tener distintos criterios. Lo que es indiscutible en la economía ecuatoriana es que el talón de Aquiles, y en eso coincidiremos, el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es la balanza de pagos. Es decir, la diferencia entre los dólares que entran en la Desequilibrio. economía y los dólares que salen. Cualquier medida que se quiera llevar a cabo en contra de esto podría poner en riesgo a la economía ecuatoriana. ¿Y qué es lo que pretende el proyecto de ley? A ver, lo primero. Por favor. Primero busca dividir la política monetaria en dos. Por un lado, un banco central que supuestamente sería autónomo, cuando en realidad las autoridades de ahí serían nombradas por el presidente de la República durante 6 años. Segundo, se dicen que serían independientes. Y los requisitos serían que sea una persona que esté 10 años de conocimiento en finanzas, que no esté afiliada a ningún partido político. Yo me pregunto, a ver, ¿qué nivel de independencia puede haber de alguien que es nombrado por el presidente de la República? Punto número 1. Punto número 2. ¿De verdad existe alguien independiente en este país o en el mundo? Todas las personas, todas, absolutamente todas, tienen algún tipo de interés. Sea legítimo o no, pero tienen un tipo de interés. Tercero, ¿a quiénes se saca de ahí? Se está sacando ahí, bueno, pues a quienes manejan la política pública, es decir, la política de todos. Se saca ahí al ministro de Finanzas, se saca al secretario nacional de Planificación, se saca a las autoridades que están manejando el ámbito económico del país para meter a personas del ente privado, que van a tener una visión privada, que van a tener unos intereses particulares. Ojo, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, ¿es falso que van a ser personas independientes? No, van a tener siempre un punto de vista y van a tener también una visión política. El hecho de que alguien no esté afiliado a un partido político, bueno, pues no quiere decir que no tenga una visión política. Que van a ser nombrados por el Ejecutivo. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser autónomo ese Banco Central?
El riesgo que corremos de todo esto es que la banca sea quien tome el Banco Central y lo termine manejando. Segundo elemento, a esa junta le dan la potestad de fijar las tasas de interés. Miren, el Ecuador es un país caro, donde el crédito es caro, donde el tipo de interés es caro. Ya, cuando tú tienes un tipo de interés alto, tienes una inversión baja. En este momento tenemos la inversión más baja en los últimos 20 años y tenemos un tipo de interés alto. Es decir, para que exista emprendimiento, tiene que haber financiación y esta financiación tiene que ser barata. Entonces, ese es el mecanismo para fortalecer el emprendimiento. Pero por otro lado, lo que más me preocupa a mí es precisamente lo que señalaba con respecto a la balanza de pagos. Bien, en el proyecto de ley, ¿qué es lo que hace? Primero, buscan bajar el ISD del 5% al 2,5%. ¿Para qué? El impuesto a la salida de divisas evita que se nos vayan dólares de la economía. Seguramente el contraargumento dicen, no, es que terminamos trasladando impuestos al exterior. Eso es falso, para empezar. Porque entre otras cosas, lo que hacen en el proyecto de ley es quitarle el crédito tributario a los empresarios. Entonces no sirve de nada, pues. O sea, porque cuando usted tenía el crédito tributario y tenía que pagar impuesto a la salida de divisas, y producto de eso tiene el crédito tributario, bueno, pues le compensa. ¿Sí? Si le quita el crédito tributario, simplemente está gravándose 2,5%, ya no tiene la compensación. A los únicos que ayuda a esto es a la gente que quiere sacar las divisas del país, no a nuestros productores nacionales. Otro elemento, pretenden eliminar, por ejemplo, la reserva de liquidez, que es decir, es la platita que tienen los bancos en el Banco Central. Se elimina ese ¿Para qué? artículo, el 120, creo. Ya. Y el otro elemento que también es peligroso y que podría generar desdolarización es que pretenden quitar el coeficiente de depósitos de liquidez. Para que nos entienda la gente que nos está escuchando, en este momento, de todos los depósitos que hacemos en los bancos están obligados a tener el 60% de los depósitos aquí en territorio nacional. ¿Eso qué nos permite? Nos permite tener los dólares en la economía, nos permite que haya circulante y que necesariamente el sistema financiero nacional tenga que colocar esos dólares en la economía. Lo dejan de manera discrecional a la banca, el que tenga o no tenga los dólares en la economía. Y me van a decir, no, vean, pero la buena fe de nuestra banca no va a ser que saquen los dólares de la economía. A ver, señor, seamos muy claros en esto. Si usted le da una herramienta a alguien, es para que la use. Así de claro, ¿sí? Entonces puede ser peligroso esto para la economía ecuatoriana. Entonces yo soy partidario que esto se elimine. De hecho, pedí el archivo del proyecto de ley y vamos a discutir otros temas de ámbito económico, pero no precisamente esto que puede ser muy peligroso. Me parece importante, economista, lo van a profundizar sobre esta temática. Sí, ¿Usted está de acuerdo en temas que quiero que... Usted dice todo lo contrario, prácticamente. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué lo lógicamente, para eso está el debate, para eso se tiene que tener, reitero, ¿no es cierto? Por suerte tengo mi especialidad. Y obviamente, en vez de que Esteban, que es un joven inteligente que yo he visto debatir ahí en la comisión, ¿qué pasa con la política monetaria? Parte de la política monetaria es la balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos está la balanza comercial, que es la que ha topado Esteban, ¿no es cierto? Es las exportaciones frente a las importaciones. Indudablemente nosotros somos un país eminentemente comprador. No somos grandes vendedores. Si no fuera por los 3 productos tradicionales que tenemos, además de ahora el camarón, las flores, etcétera, el banano, tendríamos una balanza, como siempre hemos tenido, deficitaria, la balanza comercial, más el déficit que tenemos en la balanza de servicios, que es la balanza de servicios, donde tenemos la monstruosidad de la deuda pública, que pasa a ser totalmente deficitaria, porque no entran capitales, sino más bien salen a través del pago de la deuda externa. Entonces, lógicamente, puede tener problemas la balanza de pagos, pero no solamente por la cuestión de la balanza comercial, las compras y las ventas, las importaciones y las exportaciones. Por eso es bueno escuchar, ¿no es cierto? Y decir qué pasa, cómo podemos mejorar. Y no podemos pedir el archivo del proyecto, sino lo que tenemos que hacer nosotros es asesorar a quienes están ahí, tienen la mejor intención, tienen la intención de ayudar al país,
que en este caso yo he visto que lo hace Esteban, indicarles qué es el camino, ¿no es cierto? ¿Cómo puede mejorarse esto a través de la misma ley? No aceptando lo que pone quien escribió la ley, sino razonando, digamos, trayendo gente que sepa y entienda. Ujú. ¿Por qué no invitarle a Abelardo Pachano? ¿Por qué no invitarle a Rodrigo Espinosa a la legislación, a la asamblea? ¿Para qué? Para que expliquen ellos el contenido, la razón de ser del Banco Central, la razón de ser de la balanza de pagos. ¿Qué parte de la balanza de pagos es la fundamental? No es solamente la balanza comercial, es la balanza de servicios, donde está el servicio de la deuda. Entonces, lógicamente, tenemos nosotros que decir, nosotros discrepamos. Ahorita es la oportunidad que ustedes desenmascaren esto y pongan las cosas en blanco y negro. Yo no comparto con usted, quería, lo más fácil que se archive. No, ustedes tienen la oportunidad este rato de sacar adelante el país, pero sin ideología, sin una bandera política, sino pensando en función de país. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, estamos de acuerdo que se archive nomás, ¿cómo va a quedar la dolarización? ¿Cómo va a quedar lo que usted manifiesta, Esteban? La balanza comercial, la balanza de servicios. ¿Qué ha dicho la gerente del Banco Central, la señora Artola, de la balanza de servicios? ¿Por qué no les explica cuánto tiene que pagar el país el próximo año por concepto de intereses y por concepto de capital? ¿Y de dónde sale? ¿A través de quién sale eso? Del Banco Central. El Banco Central es el depositario del gobierno. Entonces, lógicamente, topó otro tema importante. ¿Qué es lo que tiene de depósitos del sector privado el Banco Central por ley? Primero el encaje, ¿no es cierto? ¿Qué es el encaje? Es un FIPLAF que tiene que depositar para garantía del usuario. Y el segundo, el 60% que tiene que tener de depósitos en el Ecuador. Este es un control. Si puede subirle a 80, manéjenle de esa manera, controlen de esa manera, legislen así. Nosotros no decimos que no, que todo lo contrario, pero no mandemos al archivo. ¿Por qué? O peor, que entre por Ministerio de la Ley. Ministerio de la Ley sería bárbaro. Ahora, ustedes están peleando. Yo sé que trabajaron sábado, domingo. Nosotros bueno, los tiempos han sido cortos, no, pero muy cortos. Trabajaban desde las 7 de la mañana hasta la noche, no sé hasta qué horas de la noche. 11 de la noche. Pero la última vez que pasé por ahí yo, porque me interesaba, era 9 de la noche y seguían trabajando como que nada, ¿no? Estaban alimentándose bien, eso sí. A ver, bueno, pero una cosita más, nada más. Para continuar con esta argumentación que está muy interesante. Sobre el tema del Banco Central es muy discutible, ¿no es cierto? El asunto es de que no puede seguir siendo caja chica del gobierno. Y por eso... Pero ya no lo es ahora, precisamente. Es que ya no puede. ¿Por qué? Por ley, ¿no es cierto? Pero tiene que darle la autonomía como siempre ha sido. No es el único banco central en el mundo que es autónomo. En economías centralmente dirigidas como es la de Cuba, como es la de Venezuela, está el Banco Central en una manera autónoma, entre comillas, ¿no es cierto? Pero lógicamente, acá todavía vivimos una sociedad democrática, de una economía totalmente independiente, de una sociedad independiente, que lógicamente es un pequeño grupo, un 7% de los que tienen una economía direccionada al comunismo, a la economía centralmente dirigida, que no pega en el Ecuador, porque el ecuatoriano es diferente al venezolano y muy diferente al cubano. Aquí el ecuatoriano esta vez le cogieron en curva al quiteño, no, la próxima vez puede haber alguna cosa peor, pero no se trata de explicar eso ahora, sino simplemente, digamos, explicar a los asambleístas cuál es la razón de ser de la autonomía del Banco Central. Que está mal elaborado el decreto, elaborémosle bien. ¿Y está bien que se nombre esta junta por parte del Ejecutivo? Yo comparto con Esteban totalmente, que dice que no puede ser nombrado por lo Ejecutivo. Legislen para que sea nombrado por la Asamblea. Pero legislen para que sea nombrado por las cámaras. Yo le respondo esa potestad tienen ustedes. A ver, aquí se han dicho muchas cosas y varios elementos que responderle. Voy a empezar por lo último para irme acordando el resto, porque ha dicho varias cosas del economista Luan. El primero, ¿por qué tiene que ser la Asamblea Nacional quien lo nombre?
O sea, miren, hemos visto cómo se ha repartido el país, Así es. cómo ha habido una decadencia Pero busquemos una institucional. solución, Esteban. Mire, para mí, la mejor solución para autoridades de carácter técnico debería ser a través de un concurso de méritos y Legislen oposición así. internamente en cada institución, como ocurre en varios países europeos. Es decir, que quienes están en el Banco Central hagan carrera al interior de la institución, Pero alguien tiene que dirigir la pasando política, pruebas, Esteban. formándose, y para eso está el gobierno nacional. Segundo Alguien tiene que elemento dirigir la importante. política, ¿no? Segundo elemento importante. Yo fui de carrera del economista Banco Central, Albán. por eso le digo. Le voy a pedir un favor enorme. Cuando usted expuso, Tiene yo razón. le escuché, no le interrumpí, discrepé grandemente en varios de los elementos que usted indicó, pero le escuché respetuosamente. Varios elementos ahí. A ver, el primero, la autonomía del Banco Central. No hay tal. Miren, señores, aquí ya tuvimos un Banco Central autónomo. 1997, 1998 y en 1999 tuvimos que llorar esa autonomía del Banco Central cuando nuestras familias se destrozaron y a muchos y a muchas nos convirtieron en migrantes. Precisamente como uno de los elementos, la autonomía del Banco Central. Hablan y dicen que el Banco Central se convirtió en un momento dado en la caja chica del Estado. No, señores, se convirtió en un motor económico del Estado. Y no es que la plata que salió del Banco Central se perdió. No, el Estado le va pagando, pues, en un momento dado. Y eso permite que haya dinamismo económico. Se habló de la deuda. Miren, yo una de las preguntas que le hice al ministro Martínez, del cual no me respondió, fue, a ver, si ustedes recibieron el país con un ritmo de crecimiento del 3,4%, y las previsiones del Fondo Monetario Internacional para este año son de menos 0,5%, ¿qué pasó? Segunda pregunta, señor Martínez, ustedes recibieron el país con un nivel de endeudamiento del 27% y en palabras de Richard Martínez, estamos en este momento en un 52% de endeudamiento, es decir, creció muchísimo el nivel de endeudamiento. ¿En qué implementaron la plata? Porque ustedes podrán decir cualquier cosa del gobierno de Rafael Correa, pero se veían las obras. En este momento, oiga, preguntémosle a cualquier ecuatoriano dónde están las obras. Porque, ojo, recuerden que el endeudamiento, según la propia Constitución de la República, tiene que dirigirse a inversión. ¿Dónde está esa inversión? Porque no vemos absolutamente nada. Yo este proyecto de ley solicité el archivo y lo califiqué como irresponsable e inconstitucional y antitécnico porque, entre otras cosas, el informe de viabilidad económica, el informe técnico de este proyecto de ley era una carita, una cara de una hoja. Y lo único técnico que decía era un párrafo chiquito, desgraciadamente justo hoy no lo traje, donde decía que no podían estimar el impacto económico. Entonces, ¿cómo se presenta un proyecto de ley de esa manera? Por eso solicitamos el archivo. Nosotros somos una bancada constructiva, donde el economista Albán, Víctor Hugo, decía que él a mí me ha visto y a los miembros de mi bancada muy activos y proactivos, porque nosotros realizamos varios señalamientos, buscamos mejorar la redacción para, por ejemplo, las personas perjudicadas por el tema de becas y créditos educativos, por todo eso. Pero hay tantos elementos que podrían dañar la economía ecuatoriana que este proyecto de ley tiene que ser archivado y empecemos con otro y empecemos a trabajar duramente. Pero resulta que ni siquiera en el Ministerio de Finanzas saben cuál puede ser el impacto. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en la economía ecuatoriana? La proforma presupuestaria del año pasado falló y les dijimos que iba a fallar, por eso estamos en este momento con este proyecto de ley. Nos acaban de mandar una proforma presupuestaria que no sabemos muy bien cómo se construyó. El problema en la economía ecuatoriana en este momento es que este gobierno, a través de los dos proyectos de ley anteriores, ¿sí?, de reactivación económica, que ha reactivado absolutamente nada, ha generado despidos, fomentó las importaciones, y eso es muy claro. Miren, para quienes nos están viendo a través de redes sociales, yo en este momento tengo una tablita donde se establece que durante los 27 meses del gobierno de Lenín Moreno, ¿sí?, ingresaron al Ecuador con un precio de petróleo alto, 5.169 millones de dólares netas en el ámbito petrolero, la diferencia entre la venta y la compra de derivados. En el gobierno de Rafael Correa, los últimos 27 meses, ingresaron 1.076 millones.
como fomentaron las importaciones, en el gobierno de Lenín Moreno, en los 27 meses, se nos fueron 5.133 millones. En el gobierno de Correa, 622 millones. ¿Saben lo que significa eso? Lo que significa es que los dólares que nos vinieron producto de la venta petrolera se nos fueron vía importaciones, y por eso tenemos problemas con los dólares en la economía ecuatoriana. La plata que entró se nos fue producto de una pésima política económica. Yo atiendo simplemente al nombre general de esta claro, ley. dice Ley de crecimiento económico. ¿Dónde está el crecimiento? En ningún elemento, porque verá, para que crezca una economía, tú tienes el Producto Interior Bruto es igual al gasto público, más el consumo, más la inversión, más la diferencia en la balanza externa. Esos son los elementos. Este gobierno habla, permítame un momentito, habla de austeridad, por lo tanto es caída de gasto público. Si hay caída de gasto público, hay caída del consumo, hay caída de la inversión. Habla también, ha fomentado las importaciones, por lo tanto la balanza comercial del sector externo es negativo. ¿Dónde está el crecimiento? La transparencia. Si quieren sacar 105,000 empresas del sistema de transparencia contable, que muy bien lo señalaba el economista Albán, empresas que tengan ingresos inferiores a $300,000, no sé, no conozco las circunstancias económicas de cada uno, pero para cualquier ecuatoriano, $300,000 es bastante dinero. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Equilibrio, fortalecimiento de la dolarización. Vemos que hay elementos que podrían poner en riesgo la dolarización. Tiene un nombre largo, rimbombante, que parece, como dicen los quiteños, alhaja, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, pues. Esto es como cuando tienes un novio que te habla bonito, pero que te engaña. Ahora, se ha dicho que eso también es parte de la propaganda engañosa que utiliza el régimen. Pero a mí me preocupa, economista Albán, esto de que, a mí, poco menos que irresponsable, ¿no? No tener las estimaciones de los impactos económicos de la propuesta. Eso es terrible, pues. Bueno, ¿cómo el régimen plantea? Esteban aclaró ese día ante la comisión y señaló, tenía el documento de que la subsecretaria de presupuesto mandó una carilla. Y lo peor de todo es que en la conclusión decía que no podía estimar. ¿Se imagina, economista? Bueno, si un subsecretario de presupuesto no puede estimar, ¿para qué está ahí? Pues no, bueno, eso como aclaración nomás, ¿no? Claro. Pero algo me preocupa, ¿no? Nosotros tenemos bien claro la deuda externa. Primero, Esteban, disculpe la interrupción que le hice, pero era momentáneo, ¿no es cierto? Y preciso es que le hacer la aclaración. Que si no me pierdo, ya no le puedo... Bueno, nos respetamos y con mucho gusto. No, a veces la confianza es la que permite este tipo de interrupciones que no son de mala intención de ninguna manera. Lo sé. La deuda pública, de acuerdo a la Constitución, que aquí bien manifiesta, se debe estimar sobre el máximo el 40% del PIB. En la época del gobierno anterior se pasó a sobre casi el 70%, ¿no es cierto? No lo digo yo, lo dijo el actual presidente, sin que nadie le pregunte en Manaví hace pocos meses, ¿no? Salió y lo dijo, la deuda que tenemos, que dejó el gobierno anterior, es de 70,000 millones. Es fácil, ¿no es cierto?, para un economista, para cualquier persona. El Producto Interno Bruto está en alrededor de 103, 104 mil millones, ¿no es cierto? Si son 70,000 millones de deuda, más 14,000 millones que le debemos al Seguro Social, de acuerdo al balance actuarial que está en nuestras manos, más los 7,000 millones de CETES que la señora Artola ha manifestado, que esta vez sí tiene que pagar el Ministerio de Finanzas al Banco Central, porque los CETES son certificados del Tesoro que son a corto plazo y que no están incluidos en la deuda. Entonces, lógicamente, creemos nosotros de que sí ha habido problemas en el manejo presupuestario en el gobierno anterior. Que ha habido obra, no, indudablemente, la gente reconoce que ha habido obra, pero este rato le dejaron, no con la mesa tendida al gobierno actual. Ojo, yo no soy de ningún partido, no me he inscrito en ningún partido, soy totalmente independiente, Esteban,
no estoy inscrito en no ninguna milita cosa, en ningún partido. no, en absoluto. Pues tiene evidentemente una soy un corriente técnico, de pensamiento. ¿no? Obviamente nosotros somos por naturaleza centro-izquierda, yo soy de la Universidad Central, ¿no? Y obviamente desde segundo año de Economía nos ha gustado mucho sobre todo... Perdón que le interrumpa, cuidado que según la ministra, ¿cómo fue lo que dijo de los estudiantes de la Universidad Central? No que eran un grupo de vándalos. No, pero yo no he sido de los vándalos, después de la central, de los estudiosos, además yo estudiaba y trabajaba. Increíble cómo se maltrató a los estudiantes de la central. Siempre nos han tratado mal, pero soy orgullosamente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, donde entramos 7,000 estudiantes a la facultad y nos graduamos 27, ¿no? Ajá. Ese era el mecanismo de eliminación. Así era también mi universidad. Era bien fuerte, ¿no es cierto? Bueno, pero siguiendo con el aspecto de la deuda pública, realmente, digamos, ha sido grave la situación, porque ¿qué ha recomendado el Colegio de Economistas, por ejemplo, en el caso de la deuda china? Con la preventa petrolera que hizo el gobierno anterior para asignar recursos. Ahora, no estoy criticando la asignación de recursos, porque ahorita Martínez va a hacer lo mismo, ¿no? Y ya dijo, tengo que volver a endeudarme, porque ya pasó el 7,000 millones. Entonces tiene que seguir endeudando. Y eso voy a explicar qué es lo que pasa, porque no es una situación mediática. Pero sí tenemos serios problemas en balanza de pagos, que es lo que había manifestado Esteban, pero no solamente por la balanza comercial, reitero, por la balanza de servicios. ¿Cuánto tiene que asignar en el presupuesto que tiene que analizar balanza, Esteban, en el presupuesto general del Estado? Se tiene que pagar alrededor de 9,000 millones el próximo año. Y solo 3,700 millones son de intereses. ¿Quién se ha endeudado? ¿Para qué se endeudaron? Era una irresponsabilidad ya. Entonces, lógicamente, ahorita, si tenemos ingresos corrientes, que es producto de las ventas petroleras y del impuesto a la renta y del impuesto a IVA y otros indirectos, de 19,000 millones, y el gasto es de 25,000 millones, ¿no? Entonces, lógicamente, hay un déficit de 6,000 millones. Preguntamos nosotros, y hemos dicho a las señoras asambleístas, y le hemos asesorado a alguna asambleísta que es colega nuestra, por favor pregunte, ¿cómo va a financiarse eso? Y ahí sí tenemos que nosotros correr traslado, y ahora tengo la oportunidad de tratar directamente con Esteban y hacerle llegar el criterio del colegio en cuanto a presupuesto y cómo puede debatir y cómo puede orientar técnicamente la aprobación de un presupuesto. Fuera de micrófonos me decía, sonriéndonos los dos, no sé cómo elaboraron el presupuesto. Y tiene razón, ¿cómo se puede poner en ingresos? Topó eso Esteban, claro, y por eso no topo yo. Quiere estimaciones. Y se ponen 1,000 millones de una posible concesión del CNT, de dos instituciones más. Sopladora y Banco Pacífico. Y Banco Pacífico. Pero yo en un programa de televisión dije, el CNT no tiene ni siquiera balances auditados. No tiene una valoración de activos. Hablemos del Banco del Pacífico, tampoco tiene, digamos, 4 años van con el mismo tema, ¿no es cierto? 4 años que quiere vender el Banco del Pacífico, concesionar la sopladora y el CNT. También las refinerías Esmeraldas están. Pero esa no le van a dar nada y medio, como quisieran concesionar. Pero si dijeron que este rato, ¿no? Iba a explotar ellos mismos, se encargaron de desprestigiarla. Entonces, obviamente lo que queremos nosotros es regular ojalá pueda convencer a Esteban y a sus compañeros legisladores de que está bien que debatan, pero que no desechen, que arreglen. Para eso son los asambleístas, ¿no es cierto? Para eso les nombramos del país, para que digan, no, se archive, es irresponsable. Cierto es que hay temas que son de gran irresponsabilidad, hay temas que hay que analizarles y eliminarles de cajón, pero pidan más plazo, hagan alguna cosa, pero no archiven. Peor que se pongan a pelear como bancadas. Esteban da y que razones, pase el tiempo ¿no es de cierto? manera peligrosa. Da razones, dice, yo pido que se archive por estas irresponsabilidades. Nosotros como sociedad civil le decimos, no, por favor, usted está en manos de ustedes del país. Han hecho esto mal, corrijan, no desechen, cojan lo bueno y el resto digan afuera. Y obviamente los argumentos que tiene yo he compartido con él,
Por ejemplo, esto de cobrar la repatriación de capitales, una gran cantidad de cosas que ha mencionado, que por el tiempo no puedo repetir. Sí, ya corresponde a la obviamente, asamblea. lo que sí quisiera yo es, a nombre de la sociedad civil, a nombre de los grupos colegiados, decirle a Esteban que no se tiren por lo más fácil, que es el archivo. Que hagamos la nueva ley, que si tienen que reunirnos como nos reunieron a 60, 70, 100 grupos de la sociedad civil, cuerpos colegiados y todo, que lo hagamos, que unamos esfuerzos. Hay esa voluntad. Porque obviamente yo he visto, hubo mucho pluralismo. Estuvo ahí, cuando estuve yo presente en la asamblea, en la comisión, estuvo el presidente de la Bolsa de Valores, brillante el hombre, indicó cuál era su posición. Estuvo uno de los presidentes de las cámaras, estuvo la directora general de rentas, estuvo el colegio de contadores, bueno, y así podía mencionar. Entonces, ¿qué era? Totalmente responsable quienes estuvieron ahí, no se movieron. Estuvo Patricio Donoso, que no se movió, estuvo Esteban, estuvo el vicepresidente, que era el que presidió, porque el presidente se fue. Entonces, lógicamente, una cosa es percibir digamos, la apreciación que tiene el Colegio de Economistas, que tuvo el presidente de la Bolsa de Valores, que tuvo la directora del SRI, que dejar encargando a alguien, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que debe actuarse con más responsabilidad en la Asamblea Nacional. Y obviamente pedirle finalmente, porque el tiempo se nos viene encima, a Esteban que no se le quite la idea, de mandar al archivo. Peleemos, cambien, está en manos de ustedes legislar, está en manos de ustedes decir, esto está mal, con argumentos, con razones. Tienen 4,000 economistas, es un ejército que puede decirles, hagamos esto, lo otro, utilícenos, estamos a las órdenes. Es prácticamente un clamor el que hace el presidente. Nosotros encantados de poder trabajar con el Colegio de Economistas. Además, hemos tomado bastante en cuenta varios de los criterios que nos expusieron. Uno de los elementos importantes que han nombrado precisamente ha sido los certificados de depósito, los CETES. Vamos a ver, ¿qué son los CETES? Es una deuda a corto plazo, a menos de 360 días, que el gobierno nacional lo utiliza para la liquidez. Pero hay una cuestión ahí. Usted me mencionaba que el gobierno nacional, que el presidente había dicho que había una deuda de 70,000 millones. ¿De dónde sacó ese dato? Yo hasta ahora me lo pregunto, porque uno de los problemas que ha tenido la economía ecuatoriana ha sido la incertidumbre que le ha generado el propio gobierno nacional y las contradicciones. Aquí, en el Ecuador, se pasaron diciendo que estábamos endeudadísimos, y cuando fueron a buscar deuda afuera, algo ilógico, porque si estamos endeudados, ¿para qué se endeudan más? Porque se pasó de un 27% a un 52%, según el ministro Martínez, fueron a decir que no estábamos endeudados. Contradicción. Pero una contradicción más trae este proyecto de ley, porque dentro del proyecto de ley, cuando habla de endeudamiento, quita precisamente eso que antes este gobierno decía que era deuda, que eran los CETES, que es decir, que es lo que el gobierno nacional utiliza para tener liquidez inmediata a corto plazo. Entonces, le están dando la razón al gobierno anterior dentro del proyecto de ley. Yo ahora voy a asumir otra parte de lo que está dentro del proyecto de ley que señaló el economista Robalino, colega suyo dentro del Colegio de Economistas. Él señalaba que también es torpe, lo de torpe lo califico yo, el manejo que quieren hacer de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el Ecuador, y esto sí son palabras del economista Robalino, el utilizar una limitación del gasto público hasta el 5%, en este momento es del 15%, es un absurdo, porque el Ecuador tiene ingresos que son volátiles, ¿sí? Como el caso del ingreso petrolero. Un día nos podemos levantar con un precio del petróleo alto, al día siguiente un precio del petróleo bajo, y que limitar eso simplemente lo que hacía y lo que significaba era que en un momento dado podamos tener los recursos y no los podamos utilizar. Eso es torpe. Esto es como cuando uno se pone a nadar. Yo lo explico esto de la siguiente manera. Usted cuando nada puede utilizar los brazos y las piernas, ¿verdad? Muy bien. En un momento dado, si quiere, solo utiliza los brazos, pero nunca se corta las piernas, pues. O sea, si no quieren utilizar una herramienta de carácter fiscal, monetario, no las corten. Simplemente no las utilicen. Si la visión es que el Banco Central no sea utilizado,
no lo usen, pero no lo golpeen de esa manera. Si no quieren utilizar una parte del presupuesto, bueno, pues ahí allá cada uno, pues no lo usen, pero tampoco limiten y corten el crecimiento de la economía ecuatoriana. Por todos estos elementos que hemos señalado desde la bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros hemos dicho que hay que archivar este el proyecto de ley tiene que ir al archivo. Es más, hicimos una propuesta inicial, ¿sí? Y nuestra propuesta fue: saquen todo lo monetario, porque es lo más peligroso. Divídanle al proyecto entre lo tributario y lo monetario. Primero saquen todo lo que no es económicamente urgente. ¿Ya? A ver, miren, en la proforma presupuestaria que nos presentan este año se pasa de 29.000 millones a 31.000 millones. Entonces la austeridad es falsa. Está creciendo el tamaño del Estado. Punto número 1. Punto número 2. Establecen que va a haber un crecimiento del 0,6 cuando el Fondo Monetario Internacional, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional señala que va a ser un decrecimiento del 0,5%. Establecen en esa proforma ya una reducción en masa salarial de 400 millones. Señores, eso significa más despidos. Con los despidos la gente no consume. Como no consume, los productores no pueden vender. Como los productores no pueden vender, les toca despedir gente, y eso es caída nuevamente del consumo. Y como ya tienen algo que se conoce en economía como capacidad productiva instalada, simplemente ya no van a invertir. Porque si yo fabricaba arroz, espaguetis, ya para 1,000 personas, pero ahora las 1,000 personas no me van a comprar, si no me van a comprar 100, ya no compro una máquina para fabricar más espaguetis, cae la inversión. Elementos importantísimos. Entonces, caída del empleo dentro de la proforma presupuestaria y otras cosas. Le quitan presupuesto a las universidades, le quitan 120 millones. Exactamente. Entonces, en el periodo pasado le quisieron quitar 146 millones, se movilizaron los estudiantes, los engañaron porque finalmente les quitaron más o menos también 130 millones. Establecen en la proforma una caída del subsidio a los combustibles cuando el diálogo está abierto de 600 millones. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo hicieron esa proforma? Si se supone que todavía están negociando y dialogando, ¿cómo pudieron estimar eso? Entonces, por todos estos elementos, y aparte de eso, en la proforma no está tomado en cuenta el proyecto de ley económico urgente. Por eso nosotros hemos dicho, a ver, aquí lo más rápido, y lo propusimos, es quiten todo lo que no es económico urgente, discutamos del ámbito fiscal, perfecto, pero ahora con todos los elementos que siguen manteniendo el proyecto de ley, lo más sano para el Ecuador, y dicho por representantes de las cámaras aquí mismo en el país, dejen como está, porque si no pueden dañar. Por eso van a insistir entonces ustedes en el archivo del proyecto de ley. Y otro elemento importantísimo, aparte de eso, en palabras de la superintendenta de bancos, este proyecto de ley es peligroso porque le quita competencias a la superintendencia, capacidades de control sobre el sistema financiero. Entonces, si usted, por un lado, elimina el coeficiente de depósitos, el coeficiente en reserva de liquidez, baja el ISD, hace que 300,000 empresas dejen de llevar contabilidad, le quita competencias a la superintendencia de bancos. Señores, ya no estamos regresando a 1999, no estamos yendo a 1906 con el Banco Agrícola. Entonces, eso puede ser muy peligroso para la economía ecuatoriana. Y para la dolarización que se pretende blindar. Y miren, los efectos de esto podrían ser peores que en 1999, porque en 1999 teníamos problemas de liquidez, encendíamos la máquina de sucres, salían sucres y inyectábamos una masa monetaria y estábamos ahí. En la economía ecuatoriana no podemos hacer eso porque no fabricamos dólares. Las vías para que nos entren dólares son exportación, turismo, remesas de los migrantes, y cada X tiempo nos toca ir llevando los dólares viejos a la Reserva Federal a canjear, y eso no nos cuesta un dólar, eso nos cuesta el dólar más el transporte, por lo que termina siendo más caro para la economía ecuatoriana. Fomentemos que entren los dólares en la economía ecuatoriana, vamos al fomento de las inversiones a través de una bajada de los tipos de interés, que nuestra banca cambie su visión rentista por una banca productiva de inversión. Nosotros le hemos dado alternativas al gobierno nacional. Muy bien,
controlen, si el problema es del contrabando, que se controlen las fronteras, si el problema es, por ejemplo, en los tanques de gas, que se ponga un chip en cada tanque de gas, porque además el momento que están en frontera podríamos monitorear para ver por dónde está saliendo. Esa es la lucha contra el contrabando, y no solo en el caso de los combustibles. Protejamos bien a nuestros productores nacionales. Recuerden que en la anterior ley económica urgente, y yo lo dije aquí en estos micrófonos, legalizaron el contrabando, lo cual perjudica a nuestros productores nacionales, porque en el proyecto de ley pusieron, entre otras cosas, que si se encontraba mercadería extranjera en territorio nacional sin la documentación correspondiente, podrían regularizarla sin sanción. Esteban, se nos agotó el tiempo. Solamente para que usted termine, economista, 2 minutitos nada más, porque sí, veo que le premió a Esteban, ¿no? Pero bueno, vale la pena porque hay que aclarar varias cosas, ¿no es cierto? Lo más importante de esta charla, porque no ha sido debate, sino una charla, sí, un conversatorio, ¿no? Indudablemente, es hacer saber cuál es el criterio del Colegio de Economistas, cuál es el criterio de la sociedad civil. Si bien es cierto, Esteban ha hecho una brillante, intervención en el sentido de las cosas negativas del proyecto de ley, también hay cosas positivas, ¿no? Y las cosas negativas ustedes pueden eliminarle. Y tienen los suficientes argumentos, pero hay cosas que van a eliminarse de hecho. Con lo que ha manifestado, no lo de la superintendencia de bancos, lo de las universidades, todo está en manos de ustedes. Lo que no queremos nosotros es de que en vez de debatir, en vez de discutir, volver a o de reformar, está en manos de ustedes reformarle. No, entonces obviamente dejar que se vaya o por el Ministerio de la Ley, que sería terrible, o archivarle. Entonces lo que queremos nosotros es que alguna vez que personas que están preparadas ahí en la asamblea, como es el caso de Esteban, que le he visto actuar, como el caso de muchos asambleístas, que no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero que sí se les ve trabajar, sí se les ve con interés por el país, lo rectifiquen, ¿no es cierto? Para eso es la asamblea. Tienen de un plumazo decir, esto no va y punto. Y manden estudiado la ley, porque si nos ponemos a hacer otro, va a pasar lo de siempre, ¿no? Lo que usted ha manifestado, la famosa comisión que está estudiando cómo cambiar la ley del 883, que se contradice el momento que dice estamos en el diálogo y sin embargo están poniendo 600 millones en la propuesta. ¿Cómo estiman esos 600 millones? Entonces, lógicamente, en vez de estar, sufriendo por eso, está en manos de ustedes, señores asambleístas, el debatir, el ponerse de acuerdo alguna vez, sin una bandera, ¿no es cierto?, sino con la bandera tricolor, con la bandera del país. Hay cientos, millones de ecuatorianos que estamos esperando una decisión de ustedes, y que es inminente, importante este rato. Les pusieron la herramienta de trabajo, que tiene errores, nosotros hemos dicho públicamente, pero rectifiquemos, usted está en capacidad de hacerlo, y que se vea el trabajo de ustedes, se vea la capacidad de ustedes, el momento en que dice que ustedes cambiaron y respaldaremos a ustedes, iremos a aplaudirles. Solo muchas una gracias. Cosita. Medio minutito porque tengo que hacer ya el cambio para el siguiente rapidísimo. entrevistado. No solo depende de nosotros, de la bancada de la Revolución Ciudadana, bueno, depende claro, de la conciencia de toda una asamblea ustedes, en la cual tienen una alianza de gobierno, Creo, Suma ojalá, y otras Víctor bancadas. Hugo, Ojalá ese grupo mayoritario reflexione. Los criterios que tenemos desde la bancada de la Revolución Ciudadana sean acogidos por el resto de la Asamblea Nacional. Apelo a la conciencia de nuestros compañeros asambleístas. Muy bien, gracias a Esteban Melo, asambleísta de Revolución Ciudadana, y como siempre a Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Amigas y amigos, hacemos la pausa, luego viene ya el viceprefecto de Pichincha, actual prefecto subrogante, para analizar la crítica situación que vive la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hoy detenida, y las circunstancias por las que atraviesa el gobierno autónomo descentralizado de Pichincha. Volvemos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.